Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hoy sí solo los de verdad cumplidores están aquí, ¿verdad? Porque solo 17 personas veo conectadas. Estuvieron muy duros los exámenes. Ah, la verdad. Parece que sí. Parece que sí. No, hombre, siempre hay dos retrasadas, recuérdense. Pero tenemos que tener clases porque ya tenemos muy pocas clases, porque recuerden que segunda semana de noviembre son los exámenes. Entonces tenemos que aprovechar lo más que podamos y ya solo nos quedan como 5 clases. Y entonces empecemos ya el contenido de nuestro próximo examen. Pero quisiera antes comenzar viendo qué grupos me han presentado el trabajo. No creo que aquí no están todos los miembros de los grupos, ¿verdad? Pero sí, Rudy. Buenas tardes, doctor. Bueno, soy el coordinador del grupo 10. Ya le enviamos el trabajo. Ah, muy bien. Grupo 10 ya me envió el trabajo. Muy bien. Gracias, Rudy. Estaba viendo aquí que tengo, por ejemplo, grupo 10, dice Rudy que ya lo mandó, grupo 5, grupo 4, aquí está el grupo 4. Recuerden que quienes no hayan enviado el trabajo todavía hoy pueden enviarlo, ¿verdad? Todavía hoy pueden enviar. El grupo 1 ya mandó también, muy bien. Sí, grupo 8 también lo tengo aquí, ¿verdad? Grupo 6 también lo tengo aquí. Quienes no lo hayan enviado, recuerden que todavía hoy lo pueden enviar. Hubiéramos quedado el día siguiente del examen, ¿verdad? Todavía hay tiempo para mandar el trabajo. Entonces, los exámenes todavía no lo sé. Bueno, ya están en proceso de calificación. Ya lo estoy calificando. Muy bien, grupo 3 también dice que ya lo enviaron. Perfecto. Voy a tener la otra semana las notas y ya vemos los trabajos. Quienes tienen examen extemporáneo, el día miércoles lo vamos a hacer, que es el día de exámenes de clases presenciales, ¿verdad? Bueno, recuerden que el 1 no tenemos clase, por ejemplo, ¿verdad? Que es 1 de noviembre. Entonces, por eso les decía que teníamos que tener clases hoy. Grupo 11 ya lo enviamos, dice Cielo. Muy bien, voy a revisar qué grupos me han enviado el trabajo y quienes no lo hagan, pues todavía hay tiempo, como les digo, ¿verdad? Entonces les decía que el otro viernes no tenemos clase porque es el 1 de noviembre. Entonces, por eso también es importante avanzar lo que podamos hoy. Hoy entramos a la última unidad del curso y esta última unidad siempre la utilizamos para hablar de uno de los temas, diría yo, más actuales y que más interés despiertan en la sociología del derecho, como es la sociología criminal. Es decir, los intentos de explicar por qué la gente comete delitos, por qué en una sociedad determinada hay un grupo de personas que rompe las reglas socialmente establecidas, rompe el derecho, ¿verdad? Y cómo el derecho juega un papel tanto para definir quién tiene, quién comete delitos, como para castigar estos delitos, ¿verdad? ¿Qué papel juega el derecho en eso? Entonces, a esta parte de la unidad le llamamos sociología criminal, pero no necesariamente se refiere solo a sociología criminal, como vamos a ver. Hay otros elementos a tomar en cuenta. Bueno, el material para este final es este libro que se llama Manual Básico de Criminología. Yo se los voy a pasar, igual que lo he hecho con los otros materiales, por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se los voy a mandar, pero no hay que leerlo todo, solo los capítulos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, ¿verdad? Es decir, solo son 6 capítulos de este libro, son bastante pequeños los capítulos, no se asusten, ya estoy viendo las caras ahí que están haciendo, no se asusten, no es tanto material y es bastante amena la lectura.
Y vamos a ir, como siempre, explicándolo aquí. Para empezar a abordar el tema de por qué las personas cometen delitos, tenemos que, en primer lugar, entender que este es igual que cualquier otro conocimiento científico, ¿verdad? Y como tal, debemos de, para entender por qué la gente comete delitos, quitarnos primero esto de el conocimiento precientífico y los prejuicios. ¿Qué es el conocimiento precientífico? Pues aquel que surge de estimaciones y valoraciones directas de los fenómenos, en base a la pura observación o análisis sin sistemática, sin registro de datos, comparaciones o mediciones, ¿verdad? Es la pura experiencia, la intuición, a veces. Puede ser que a veces sea verídico este conocimiento. Hay temas que la gente conoce por experiencia. En el campo, por ejemplo, la gente conoce por experiencia cuándo va a llover, cuándo es un buen momento para sembrar. Digamos que tiene un conocimiento más cotidiano, es un conocimiento que tiene más por la práctica que lo tiene, por experiencias prácticas, ¿verdad? Pero también este conocimiento se presta a generalizar muchas veces cosas sin tener los datos, sin tener las pruebas suficientes, ¿verdad? Entonces, dentro de esta, digamos, tipo de conocimiento, se gesta en la convivencia social entre las personas. Entonces, ahí en la convivencia social también se instalan una serie de tabús, supersticiones, mitos y prejuicios. Entonces, para ser científicos, para tener un conocimiento sobre un fenómeno específico, no podemos basarnos nada más en el conocimiento precientífico, ¿verdad? Tenemos que buscar un conocimiento que tenga datos, que tenga pruebas, que tenga evidencia, ¿verdad? Sobre todo en temas como por qué la gente comete delitos, porque entonces entramos en todo el tema de tabús, todo el tema de supersticiones y ahí empieza ya a generarse todo el tema de los prejuicios. ¿Y qué es un prejuicio? Es un juicio a priori muy difundido que no puede ser comprobado, pero que posibilitan la aceptación de una verdad aparente, ¿verdad? Tenemos ya una verdad preconcebida. Recordemos que nosotros como sancarlistas somos víctimas de prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, todos los sancarlistas son bochincheros, todos los sancarlistas son rebeldes. Y eso es un prejuicio, es decir, un juicio muy difundido entre la gente. Tiene la idea de que los sancarlistas somos de izquierda todos y que somos rebeldes. Y a veces esos juicios llegan a conclusiones erróneas. En algunas empresas, por ejemplo, no les gusta contratar gente de la San Carlos porque sabe que después ellos van a pelear por sus derechos, ¿verdad? Entonces eso no le gusta a la gente. Van a formar sindicatos y eso no le gusta a los empresarios, ¿verdad? Y a veces es cierto y a veces no es cierto. Otro prejuicio, por ejemplo, un prejuicio contra la gente de Villanueva, ¿verdad? O la gente de la zona 18. Uy, si uno dice que vive en la zona 18 o que vive en Villanueva, ahí se levantan los prejuicios, ¿verdad? Ahí, cuidadito, ¿verdad? Uy, entonces, o la gente de Jutiapa. Ahí había un pueblo en Jutiapa de donde son mis abuelos, o mi abuelo, mejor dicho, que se llama Acatempa. Entonces, los que son de Acatempa tienen fama de pistoleros, ¿verdad? Entonces, si es de Catempa, ya saben en Jutiapa que son pistoleros. Pero esos son tipo de prejuicios. Esos son, como les digo, verdades que no son comprobadas, pero que la gente acepta como una verdad aparente porque está muy difundido. Es una, digamos, una creencia basada en alguna experiencia cotidiana, pero que no puede ser a partir de eso generalizado, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado es con los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Es una adjudicación a priorística de características generales o abstractas a personas o grupos de personas, razas o nacionalidades para señalarlos y detectarlos en análisis previo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un estereotipo es cuando le otorgamos determinadas características a determinadas personas para señalarlas y estas características terminan señalando a toda una raza, ¿verdad? Como juzgando o prejuzgando
a una serie de personas que comparten estas características en común, ¿verdad? Al final esconden un tipo de racismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el estereotipo que tenemos de ladrón. ¿Por qué? Porque en las caricaturas, en la televisión, nos han enseñado que el ladrón es un tipo, así como estos dos que están ahí en las fotos, ¿no? Un tipo que se viste así con camisa de rayas, que no se rasura, que se ve sucio, que se ve así sospechoso. Ese es un ladrón. Es el estereotipo que nosotros tenemos de ladrón. Y en las películas, en las series, en las caricaturas, les gusta mucho dar esos estereotipos, ¿verdad? A nuestro expresidente Jimmy Morales era una persona que en sus comedias ponía estereotipos de cómo es la gente que vende fruta, cómo es la gente que indígena, ¿verdad? Él daba un estereotipo también de los árabes, de las personas afrodescendientes, y él hacía parodia de estas personas. Entonces la gente ya pensaba que toda la gente de afrodescendiente es así, o que todas las personas indígenas son así. Igual pensamos nosotros que todos los ladrones son así como estos, y no es cierto. Hay muchos ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Hay muchas personas que no comparten esas características generales o abstractas de los ladrones, no se visten así y son ladrones, ¿verdad? El problema es que tenemos prejuicios, tenemos estereotipos sobre las personas, entonces los policías, por ejemplo, utilizan mucho estereotipo. Si ven a una persona vestida de tal forma, lo van a capturar, lo van a revisar. Los motos, por ejemplo, ustedes que son motoristas, no me dejarán mentir que hay un estereotipo contra los motoristas, un estereotipo, un prejuicio que tienen los mismos policías de tránsito, por ejemplo, o los policías siempre andan parando más a la gente de las motos, ¿verdad? Como que la gente de las motos fuera ladrones, y no es cierto. Hay algunas ladrones que se conducen en motos, pero no quiere decir que todos los que andan en motos son ladrones, ¿verdad? Pero hay una percepción o hay un prejuicio que tienen algunas fuerzas de seguridad, algunas personas, de que cuando ven a dos personas en moto, los paran para revisarlos, porque ellos creen que ya pueden estar haciendo algo. Eso es un prejuicio, eso es un estereotipo. Nos da una figura, creamos una figura mental de una verdad aparente. Todos los motoristas son sospechosos, ¿verdad? Cuando no es cierto. Entonces, cuando analizamos temas como por qué la gente comete delitos, tenemos que librarnos de los prejuicios y de los estereotipos, porque estos prejuicios, estereotipos generan estigmatización. ¿Qué es un estigma? Es una marca que se transforma en una descalificación permanente de una persona o grupo de personas. Los tatuajes son una forma de estigmatización. Claro, ahora cada vez son más comunes los tatuajes y cada vez es más común ver a profesionales con tatuajes. Por ejemplo, tengo un alumno en doctorado que tiene el brazo lleno de tatuajes. Es un abogado de hace mucho tiempo, estudió su maestría o está estudiando su doctorado, dio clases en licenciatura. Tengo varios amigos profesionales también, abogados tatuados, doctoras en derecho, etcétera, pero todavía en algunas partes, en algunos círculos sociales, el tatuaje está mal visto. ¿Por qué? Porque el tatuaje lo asociamos con grupos criminales. Y si vamos a la historia de los tatuajes, sí hay una vinculación con algunos grupos criminales. Los yakuza en Japón, por ejemplo, que es la primera imagen que tenemos a la izquierda, o las maras centroamericanas que están en Estados Unidos también ahora, también tienen sus propios tatuajes. Pero veamos a este actor, La Roca, que Dwayne Johnson, que tiene tatuajes también y no es miembro de una estructura criminal, ¿verdad? Es decir, los tatuajes son cada vez más comunes, es una forma de arte, es una forma de cultura, pero también se estigmatiza a las personas y se les persigue por su tatuaje, ¿verdad? Y recuerdo que he visto cómo los policías detienen a la gente por sus tatuajes que en ocasiones no se ponen a identificar, no, esos tatuajes no son de marero, esos tatuajes son de alguien que no es marero, ¿verdad? Porque se nota cuando esto es así, pero para alguna gente todos los tatuados son satánicos, todos los tatuados son mareros, todos los tatuados son malos, ¿verdad? Ese es un estigma. Hay que liberarnos de los prejuicios, hay que liberarnos de los estereotipos y hay que
liberarnos de los estigmas para analizar estos temas. Vamos a aplicar métodos científicos, ¿verdad? Vamos a analizar por qué la gente comete delitos desde una perspectiva científica. ¿Y qué es una ciencia? Pues es un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Entonces, lo que diferencia al conocimiento científico del conocimiento precientífico es que el conocimiento precientífico se basa en la experiencia, sin método, sin sistematización, sin análisis, mientras que la ciencia tiene un método. Y el método no es más que la forma de obtener el conocimiento, el conjunto ordenado de pasos para obtener un saber científico, ¿verdad? Que va desde la recopilación de información, la generación de hipótesis, el análisis de la información recopilada, llevar a conclusiones a partir del análisis. Entonces, todo ese proceso para hacer una investigación, para llegar a una conclusión, es el proceso que nosotros vamos a hacer para identificar por qué la gente comete delitos. Es como el proceso que estamos haciendo en el trabajo de investigación, ¿verdad? Estamos recopilando primero información, la sistematizamos y luego la analizamos para llegar a conclusiones, ¿verdad? Y cuando la ciencia ya tiene un conjunto de conocimientos reconocidos universalmente, se vuelve esto un paradigma, ¿verdad? Entonces, un paradigma es la realización universalmente conocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En el caso de por qué la gente comete delitos, vamos a ver que han habido varios paradigmas. O sea, en algunos momentos, esta hipótesis de por qué la gente comete delitos es la comúnmente utilizada, es la que la mayoría de las personas conocen o reconocen como tal. Pero puede ser que ese paradigma después sea superado por otro paradigma, porque se hicieron nuevas investigaciones, nuevas averiguaciones, surgieron nuevas teorías que explican mejor el fenómeno, entonces se supera ese paradigma y aparece otro paradigma. O puede ser que estén los dos paradigmas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir un paradigma? Entonces, es un conjunto de teorías científicas aceptadas por la mayoría de personas que practican una ciencia. En el caso de la criminología, pues ha tenido varios paradigmas, ¿verdad? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿No? No, licenciado. No, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. Había otros, habían puesto ahí, Cristian puso otros cuantos prejuicios, los ancaloitas son bolos, marihuanos. Yo creo que no, algo de eso es cierto también, ¿verdad? Pero mentira, es puro prejuicio. Ahora, cuando analizamos por qué la gente comete delitos, pues han habido muchas teorías. Vamos a ver algunas de ellas, pero nos vamos a enfocar más en las teorías sociológicas, porque nuestra clase es sociología del derecho. A partir del día miércoles vamos a empezar a ver las diferentes teorías desde la sociología. Hoy vamos a ver teorías desde fuera de la sociología, ¿verdad? Desde otras perspectivas. Y una de ellas es, por ejemplo, la perspectiva religiosa, ¿verdad? Durante mucho tiempo el cometer delitos era atribuido a las influencias de espíritus malignos, ¿verdad? La famosa cuestión de la serpiente que le dijo a Eva, toma el fruto prohibido, ¿verdad? El mismo demonio, digamos, como en las diferentes culturas, como aquel que influye para cometer un delito a una persona. Es que lo poseyó el diablo, ¿verdad? Por eso mató a sus hijos, porque estaba poseído. Por eso mató a su novia, porque lo poseyó el diablo en ese momento. Todavía en los pueblos se puede escuchar eso, lo embrujaron y por eso hizo eso, ¿no? Le hicieron mal de ojo, de repente alguien, una brujería, le hizo un daño. Entonces, la respuesta al fenómeno criminal ha pasado también por cuestiones mágicas, cuestiones, digamos, sobrenaturales. Y, por ejemplo,
Otro paradigma fue el de la escuela clásica del derecho penal. Para la escuela clásica del derecho penal, una escuela que surge más o menos en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, en el, digamos, momento de la Ilustración. Para estas personas, el principal de ellos es Cesare Beccaria, Marqués de Beccaria, diría yo, el más influyente en el derecho penal moderno. Él, en su libro de los delitos y de las penas, que es una piedra fundamental del derecho penal moderno, él lo que dice es que no hay tales espíritus, no hay tales influencias. Cometer un delito es una decisión racional que toma la persona. La persona es consciente de cuándo está cometiendo un delito y cuándo no, y como persona racional hay que castigarlo como persona también, ¿verdad? Él, en su libro de los delitos y de las penas, habla de cómo castigar los delitos, pues con la pena de prisión, proporcionalmente al daño causado. Pero lo importante para nuestra clase es que él cree que las personas son libres de cometer delitos o no. Ellos deciden voluntariamente cometer un delito o no. Y otro autor de esta teoría es John Howard, que es de los primeros que hace una investigación criminológica como tal, porque en su libro El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales, pues él lo que va a ver es cómo estaban los presos, cómo estaban las personas que estaban en prisión en 1777. Es la primera investigación sociológica como tal que se hace en una prisión. Ambos libros, estos personajes, si a ustedes les gusta el derecho penal, tienen que leerlos, tienen que buscarlos. Allá atrás en esta librera están, digamos, esos libros porque son clásicos y son las personas que hacen los fundamentos de lo que conocemos como derecho penal, ¿verdad? Diciendo que las personas cometen delitos porque ellos eligieron cometer los delitos. Pero en ese sentido, digamos, es un paradigma, la criminología liberal, la escuela clásica liberal del derecho penal. Desde un punto de vista contractualista, siguiendo esta misma teoría de la escuela liberal, surge la teoría del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Es una teoría más del derecho constitucional, ¿verdad? Cuando nos dice que el delito es una decisión libre tomada por quienes no tienen riqueza ni medios para acceder a ella por una vía autorizada. Entonces, quienes cometen el delito violan el contrato social y por lo tanto este daño debe ser reparado a través de la pena de prisión, ¿verdad? Para Rousseau, todos los miembros de la sociedad firmamos un contrato social de vivir en paz. Este contrato social se llama Constitución y quienes cometen delitos violan el contrato social de convivencia social y por lo tanto deben ser castigados. Y él también, igual que la escuela clásica, él dice que las personas cometen los delitos de una forma racional. Es una decisión libre de estas personas basadas para obtener riqueza o obtener un beneficio. Ahora, hay otras corrientes, por ejemplo, el disciplinarismo. No estamos hablando todavía aquí de sociología como tal, sino que son precursores o son escuelas o tendencias que desde distintos puntos de vista intentaban explicar por qué la gente comete delitos, ¿verdad? El disciplinarismo fue un movimiento que surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Heredero de dos movimientos que son principalmente ingleses, como es el puritanismo y el utilitarismo. El puritanismo con raíces religiosas y el utilitarismo con raíces economicistas. Las principales figuras son John Howard, que hablamos de él, y Jeremy Bentham. ¿Qué dicen estas personas? Ellos dicen que el problema de la criminalidad es que las personas del campo se trasladaron a las ciudades cuando surgen las fábricas. Cuando surge la revolución capitalista, la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, aparecen las fábricas y la gente ya no, la principal fuente de riqueza ya no es el campo, ya no es la agricultura, sino que es las fábricas. Entonces mucha gente del campo se va a vivir a las ciudades. Y cuando esta gente del campo se va a vivir a las ciudades, comete delitos porque no tiene disciplina. Porque para vivir en convivencia en una sociedad, trabajar en una fábrica, vivir en un barrio, hay que tener una disciplina específica
de no tomar cosas ajenas, de respetar la propiedad de las otras personas, los bienes, la integridad física de otras personas. En el campo es más fácil porque la gente está muy separada, porque la gente no tiene tanta vinculación directa como en una ciudad donde están todos apretados. Entonces el delito para ellos es producto de la poca cultura de las personas, de su espíritu indisciplinado, ¿verdad? Ellos no están acostumbrados a trabajar en una fábrica, a respetar los horarios de una fábrica y recibir un salario a mitad del mes o a fin de mes, ¿verdad? Entonces para ellos el delito es producto de la falta de disciplina y la cárcel impone disciplina. Entonces la pena es una forma de disciplinar a través del dolor. Si a una persona la meten a la cárcel es para que agarre disciplina, agarre un horario, agarre costumbres de orden, agarre costumbres de disciplina, ¿verdad? Por eso también se le aplican sanciones fuertes, dolorosas, ¿verdad? Para que se acostumbre a no tener la libertad que tenía en el campo. Entonces, para esta concepción, las cárceles son sistemas de entrenamiento, donde las personas tienen que aprender a comportarse. Y por eso diseñaron, Jeremy Bentham, por ejemplo, diseñó un sistema de cárcel que fue el sistema utilizado en las cárceles de muchos países del mundo, que es un panóptico. ¿Qué es un panóptico? Es una torre de vigilancia en medio y todas las cárceles están alrededor, ¿verdad? Porque la idea era vigilar a las personas, tenerlas controladas. Y para eso servían las cárceles, para enseñarle a la gente indisciplinada del campo cómo era la situación de vigilancia permanente y cómo es trabajar en una fábrica, por ejemplo. Entonces, el disciplinarismo dice que lo que le falta a los delincuentes es disciplina. Este es un movimiento específico, pero uno que tuvo mucha influencia, que se convirtió en un paradigma como tal y que todavía hasta ahora tiene influencia, es el llamado positivismo criminológico. Ya hemos visto lo que es el positivismo. El positivismo, recuerden que era una corriente de pensamiento que pensaba que podía encontrar la causa de los fenómenos a través de la aplicación del método científico también en las ciencias sociales. Recuerden que el padre del positivismo es Augusto Comte, ¿verdad? Que ya lo estudiamos también en la primera unidad de nuestra clase de sociología general. Entonces, Augusto Comte, él y sus seguidores pensaban que pueden encontrar cualquier verdad a partir de la aplicación del método científico que se ha aplicado en las ciencias naturales, se aplicó a las ciencias sociales. También ya hablamos en algún momento de Charles Darwin, que es el autor de este libro, El origen de las especies, donde él dice que los hombres no fueron creados como tal seres humanos, sino que fueron evolucionando a lo largo de millones de años y que la selección natural, por medio de la cual los seres vivos se adaptan al ambiente para vivir y evolucionan, ¿verdad? Y él nos dice que los seres humanos venimos de un ancestro, que este ancestro era más parecido a los actuales monos que a los seres humanos y que fue evolucionando a partir de cientos de miles de años hasta convertirse en el actual ser humano, ¿verdad? Y también hablamos de este otro señor, Herbert Spencer, que es el que hace que agarra lo que trabajó Charles Darwin y lo traslada a las ciencias sociales, ¿verdad? Aplica los principios de la evolución natural de las ciencias sociales a la evolución de las sociedades, ¿verdad? La evolución que Charles Darwin decía para los animales y los seres vivos, él lo aplica para las sociedades, porque para él la sociedad es como un organismo que nace, crece y se desarrolla. La diferencia es que los seres vivos tienen una sola conciencia y en la sociedad la conciencia está diluida, ¿verdad? Entonces él habla de que las sociedades más evolucionadas son las sociedades industriales que están destinadas a desarrollarse, pero realmente las sociedades primitivas están destinadas a desaparecer, pues no se adaptan a los cambios. Ahora, Herbert Spencer lo que dice es que hay personas inferiores y personas superiores, y que esta superioridad se basa en lo racial, en lo físico, en lo genético, ¿verdad? Porque así como Charles Darwin dijo, las especies más evolucionadas son las que viven y que pueden adaptarse a los cambios. Las que no pueden adaptarse a los cambios, como los dinosaurios, como cierto tipo de mamíferos, se extinguen, ¿verdad? Entonces,
Herbert Spencer aplica esto a la sociedad como tal y dice que hay personas menos evolucionadas y que estas personas menos evolucionadas están condenadas a desaparecer o a ser sometidas por las otras personas más evolucionadas, ¿verdad? Entonces, estas frases que yo tengo aquí, por ejemplo, son parte de un libro que tiene Herbert Spencer, para que vean su pensamiento. Por eso los vamos a leer. Miren lo que dice él: en el orden natural de las cosas, la sociedad está excretando continuamente a sus miembros enfermizos, imbéciles, lentos, vacilantes, pérfidos. Estos hombres irreflexivos abogan por una interferencia que no solo interrumpe el proceso purificador, sino que incluso aumenta la depravación. ¿Qué decía él? Que a todos los imbéciles, los lentos, los delincuentes, había que eliminarlos de la sociedad. A los enfermizos, hay que purgarlos de la sociedad para que solo en la sociedad queden los más aptos, ¿verdad? Claro, ahí él está hablando de prácticamente un exterminio de un montón de personas, los que para él no son los más aptos. Porque él dice: eliminar al enfermizo, al deforme, al menos veloz o potente, impide toda degeneración de la raza por la multiplicación de esos representantes menos valiosos. Se asegura así el mantenimiento de una constitución completamente adaptada a las condiciones del entorno y por consiguiente productora de un máximo grado de felicidad. ¿Por qué nos interesa tanto esta idea? Porque para Spencer los delincuentes son personas que no evolucionaron, son personas inferiores. Él dice que los que cometen delitos son personas no evolucionadas, que son personas que no llegaron a total desarrollo de su personalidad por pertenecer a determinada raza, a determinadas características físicas, sobre todo genéticas. Y tuvo sus seguidores que fundan el positivismo criminológico. Entonces, ¿qué es el positivismo? La teoría que dice que por medio del método científico se puede comprender todos los fenómenos sociales, porque la ciencia puede explicar todos los fenómenos. ¿Y qué es el positivismo criminológico? Buscar el origen de la criminalidad aplicando el método de las ciencias naturales. Es como decir que los positivistas criminológicos pensaron que el método científico se trataba de copiar lo que hizo Charles Darwin y aplicarlo a los delincuentes, ¿verdad? Analizarlos, evaluarlos, medirlos, como hacía Charles Darwin con los cráneos, con los animales que encontraba. Y el padre del positivismo criminológico es Cesare Lombroso, ¿verdad? Un médico italiano que fue director de un hospital, fue director de un manicomio, que en 1876 publica su libro, famoso libro, El hombre delincuente, ¿verdad? Entonces, lo que él dice en este libro es que el delincuente es una especie atrasada del ser humano, más cercano al simio que al hombre. Y él sostiene que lo que hace que la gente cometa delitos es una cuestión de carácter biológico, ¿verdad? Que ya lo tiene en la sangre, ya lo tiene físicamente, ya es hereditario, según Lombroso. Vean que esto es totalmente diferente a lo que planteaba la escuela clásica, porque la escuela clásica lo que decía es: la persona es racional y ella elige cometer o no un delito. Lombroso dice: no, el delincuente no es una persona racional, es un animal casi. Él actúa por instinto, es su propia naturaleza cometer delitos. ¿Y cómo llega a estas conclusiones Lombroso? Bueno, él dice que hay 6 tipos de delincuente. El delincuente nato, o sea que llega, ya nace siendo delincuente; el loco moral, el epiléptico, el loco, que puede ser el alcohólico, histérico o matoide; el delincuente pasional y el delincuente ocasional. Tiene una clasificación de delincuentes. ¿Por qué llega a estas conclusiones? Bueno, vamos a ver cuál es el método que utiliza, pero vean las características que para él tiene el delincuente nato. El delincuente nato, según Lombroso, es una persona con menor capacidad craneana, o sea, con un cerebro más pequeño, con mayor diámetro visigomático, es decir, más separada, digamos, los ojos, gran capacidad orbitaria, un ojudo, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales de la cabeza, gran desarrollo facial y maxilar, alguien con una fuerte mandíbula, según él, con un abultamiento del occipucio, desarrollo de los parietales y temporales, con frente hundida, muy imprevisible,
tiene insensibilidad moral y falta de remordimientos y que es muy impulsivo, ¿verdad? Él caracteriza a los diferentes tipos de delincuentes en este libro. Toma fotos, hace dibujos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, como era médico y era director de un manicomio y fue médico de una cárcel, él lo que hacía era medir a las personas, medirlas, su cráneo, cuánto medía las diferentes, el tamaño de sus orejas, la distancia entre los ojos. Él tomaba un montón de medidas y características que tenían los que estaban presos y él sacaba conclusiones a partir de las características físicas de estas personas, ¿verdad? Entonces él decía que este tipo de personas que habían cometido estos delitos, por lo general delitos violentos, por ejemplo, tenían las características similares. Lo que él no se ponía a pensar es que estas personas tenían características similares porque eran todas de una misma raza, que en esa cárcel las personas detenidas eran pertenecientes a las clases más pobres de esa raza. Entonces tenían esas características, ¿verdad? Es como que nosotros nos pusiéramos a ver cómo es la gente que está en la cárcel de Alta Verapaz. Va a tener ciertas características propias de la gente de Alta Verapaz y midiéndolos a ellos, no podemos sacar conclusiones generales de toda la gente de Guatemala. Esto es lo que hacía Lombroso, ¿verdad? Entonces, a este paradigma, a lo que hacía Lombroso, el positivismo criminológico en general, se le conoce como un paradigma etiológico. ¿Por qué? Porque busca los orígenes patológicos del comportamiento desviado o criminal. Los orígenes patológicos significa orígenes del crimen como que fuera una enfermedad. Entonces, para ellos la criminalidad es una enfermedad física y mental. Los criminales son enfermos que deben ser tratados o exterminados. Y él ya habla de la categoría del delincuente nato. Él dice que es posible identificar a un criminal por su físico o por su herencia. Una persona que tiene un antepasado criminal está condenado entonces a ser criminal también, ¿verdad? Una persona que nace con determinados rasgos físicos va a ser un criminal, según él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo que hacía era aplicar mal el método científico. Él sí aplicaba un cierto método científico, el método de las ciencias naturales, ¿verdad? Clasificar a una persona por sus características físicas, pero de eso a sacar conclusiones de que todos los que tengan esas características físicas van a ser delincuentes, ese es el problema, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasó? Que como se oía muy científico lo que hacía Lombroso, empezó a ser muy popular, fue muy reconocido por muchas personas en muchos países y se convirtió en una celebridad. Incluso su libro del hombre delincuente, los policías lo agarraban como manual, entonces empezaban a clasificar a la gente de acuerdo a sus características físicas, ¿verdad? Y no solo fue Lombroso, hubieron otros positivistas también. Por ejemplo, abogado que se llama Enrico Ferri, también italiano, ¿verdad? Él dice que es mentira que la escuela clásica de que el hombre tiene libre albedrío. El hombre delincuente es una máquina que no puede elegir sus comportamientos. Él ya habla de una sociología criminal y de una criminología como tal. Para él la criminología es que el medio físico y social combinado con las tendencias congénitas y los impulsos ocasionales provocan el delito. Él dice no es solo el tema biológico, como Lombroso dice que es el tema biológico. No solo es el tema hereditario, sino que es una combinación entre el físico, la herencia y además el medio social combinado. Entonces es lo que provoca a la gente que cometa delitos. Entonces él es el que habla del concepto de peligrosidad y que él dice que las penas no deberían tener un tiempo determinado porque no se puede corregir a la persona. Recuerden que la escuela clásica decía la pena sirve para corregir a la persona que se portó mal, darle disciplina. No, él dice a los delincuentes no se les puede enseñar disciplina porque ellos ya nacen delincuentes. Entonces las penas pueden ser indeterminadas. Como es un enfermo el delincuente, hay que darle tratamiento y hasta que se cure se tiene que salir de la cárcel, ¿verdad? Y también las medidas preventivas y las medidas de seguridad con gente peligrosa, gente que tiene ciertas características mentales o físicas que van a cometer un delito en algún momento. Entonces, el tema de la peligrosidad viene de ahí. También Raffaele Garofalo, otro italiano que
trabaja un libro que se llama Criminología en 1885, él sostiene que el delito es producto de anomalías psíquicas y morales hereditarias del autor. Él llama psicopatías a estas. Entonces él dice que en todo delito siempre hay un elemento congénito o hereditario. Y él habla de que se puede hacer un pronóstico de peligrosidad, que era la cantidad de mal previsto que se puede temer de parte del delincuente. A él le habla de un concepto que se llama temibilidad. Y para él la solución era o pena de muerte o destierro para los delincuentes, ¿verdad? Y que él decía que el delito puede prevenirse antes de cometerse, porque si identificamos a toda la gente que tiene estas características físicas, mejor metámoslos en la cárcel antes de que cometan delitos. Esa era la respuesta de estas personas al fenómeno criminal. Y como les insisto, estas personas veían que los delincuentes tenían ciertas características físicas en común, entonces la delincuencia tiene que ver con el físico de las personas para todos los criminólogos positivistas. Esto nos lleva a una teoría que se llama el biologismo. El biologismo es identificar causas naturales para explicar la evolución de las sociedades, ¿verdad? Darwin en algún momento sí planteó que el hombre blanco es más inteligente que el salvaje. Y entendamos que el salvaje somos todos, los que no somos hombres blancos 100%. Personas afrodescendientes, mestizos, indígenas, asiáticos, para ellos, para un hombre blanco, todos los demás son salvajes, ¿verdad? Darwin era de ese criterio. Spencer también. Spencer seguía las ideas de Darwin, pero las aplicaba a la sociedad. Entonces, él decía que el darwinismo social, él criticaba cualquier intervencionismo estatal a favor de los pobres. Para eso era socialista o comunista, apoyar a los pobres. Nada de eso, ¿verdad? Ni la educación pública tampoco, porque solo creaba descontento. Entonces, la idea es que las personas inferiores van a ser eliminadas por la sociedad y los hombres superiores y las razas superiores van a dominar al mundo. Recuerden que él era un ideólogo del imperio inglés. Entonces, para él la conquista era justificada en que la raza inglesa era superior. Y por supuesto que las razas inferiores tienen un grado inferior de sensibilidad y necesitan la tutela de las superiores. Para ellos esa era, digamos, la importancia de una raza sobre otra. Claro que esto llevó a cuestiones totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Y aquí ya caemos a un racismo, la creencia de la superioridad de una raza sobre las otras. Los nazis creían que la raza aria era superior a todas las demás y que por eso tenía que dominar al mundo y tenía que eliminarse a las razas que ellos consideraban inferiores, que eran los judíos. Y por eso cometieron genocidio, eliminando casi a todos los judíos en Alemania y en buena parte de Europa, ¿verdad? Destruir a una raza que ellos consideraban inferior. Claro que también había motivaciones económicas muy fuertes ahí, pero basa de la creencia de que hay razas superiores a las otras. Y el positivismo también tiene un origen racista, ¿verdad? Un origen racista hacia las personas que son diferentes, que son inferiores o que no están bajo el estándar tradicional de morfológico y idealizado que tenemos sobre una persona, ¿verdad? Por ejemplo, Lombroso creía que el hombre se desarrolla un sentido moral, pero ese sentido moral no se encuentra desarrollado en el niño, ni en el salvaje, ni en el idiota, ¿verdad? Y la mayoría de delincuentes para él eran salvajes o eran idiotas. En cambio, los europeos civilizados sí tienen ese sentimiento moral, salvo algunos individuos que no llegaron a evolucionar y tenían caracteres atávicos similares a los del salvaje, ¿verdad? Es decir, los criminales. Para Lombroso, el criminal es una variedad diferente del género humano, como que los criminales fueran otra raza, una raza inferior. Y él dice la antropología criminal era una derivación de la zoología, que a su vez era una de las partes principales de las ciencias naturales. O sea, básicamente lo que dice Lombroso es que los delincuentes son animales, que no son 100% humanos, sino que son como una etapa de estas que Darwin decía son anteriores al ser humano. Pues para Lombroso el delincuente está más cerca de un antepasado del ser humano que del ser humano normal, ¿verdad? Porque para él los delincuentes son personas que no evolucionaron bien.
Y entonces aquí encontramos un vínculo entre la fealdad y la delincuencia, porque lo que hacía Lombroso y sus seguidores era tomarle fotos, medir a las personas para identificar los rasgos que tenían. Estas fotos que yo les pongo aquí están basados en una de las ediciones de los libros de Lombroso, ¿verdad? Donde él ponía como ejemplos, miren, este es el delincuente nato, este es el delincuente ladrón, este es el delincuente violador, tiene estas características físicas, ¿verdad? Y, por ejemplo, a los ladrones decía que tenían gran movilidad en la cara y en las manos, ojos pequeños, errabundos, inquietos, oblicuos, cercanos a las cejas, nariz aplastada o torcida, poca barba, cabello no siempre tupido y frente estrecha y huidiza. Los violadores, en cambio, tenían orejas en forma de asa con el pabellón saliente, la fisonomía delicada, salvo la mandíbula, podían ser jorobados y con los labios y párpados hinchados, ¿verdad? Pero vean, las características son físicas, son totalmente, no diría yo antojadizas, porque lo que ellos hacían era comparar a las personas, pero describían personas feas, básicamente. Siempre describían al delincuente como alguien feo. No había para ellos delincuentes que fueran bonitos, eran muy extraños, eran casos casi nunca vistos, ¿verdad? Entonces, más tenían que ver con sus características físicas. Para ellos la enfermedad era el delito era una enfermedad, y esta enfermedad también se traducía en la fisonomía de la persona. Entonces también decían que los delincuentes tenían ciertos rasgos fisiológicos y psicológicos, que tenían insensibilidad al dolor y por eso se hacían tatuajes. Entonces ahí otra vez vamos a los estigmas, la vinculación entre los tatuajes y la criminalidad, que eran resistentes a las enfermedades, que eran zurdos, ¿verdad? Los criminales son zurdos, por eso, ¿por qué? Porque son diferentes, porque los zurdos son minoría. Entonces para ellos el ser zurdo era malo. Los delincuentes son perezosos, no son previsores, no tienen sensibilidad moral, no tienen remordimiento y crean su propio lenguaje, que es el argot, ¿verdad? Entonces, vemos cómo para la escuela positivista los rasgos delincuenciales están asociados a cuestiones biológicas, a cuestiones físicas. Y ahí también, en esa misma idea, surge también la criminología clínica. ¿Qué es la criminología clínica? La búsqueda de los orígenes de la criminalidad en elementos psicológicos y de la personalidad. Los positivistas criminológicos hablaban de cuestiones físicas, de una enfermedad o de una falta de evolución. En cambio, los criminólogos clínicos dicen que es un tema mental, ¿verdad? Es un tema de enfermedad mental. Los loquitos son los que cometen delitos. El delito es como una enfermedad mental asociada a desórdenes de la personalidad o la herencia genética de las personas. Entonces hay una vinculación entre las dos, entre el positivismo criminológico y la criminología clínica. Pero claro, estas personas analizaban gente que estaba en la cárcel y nunca tomaron en cuenta el papel destructivo del sistema penal sobre la persona criminalizada. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de conocer a alguien que haya estado preso. En la cárcel envejecen muchísimo más rápido, se hacen muchísimo más daño mental, físico. Las personas que están en la cárcel están deterioradas realmente, pero por las condiciones mismas de estar en la cárcel. Imagínense estar encerrados todo el día, eso también afecta a su propia mente. O sea, no es que hayan cometido el delito por problemas mentales, no todos por lo menos, sino cuando analizan clínicamente a una persona que está privada de libertad, él va a tener problemas mentales, pero por estar privado de libertad. No es que lo haya hecho el delito por eso, sino que se arruinó totalmente la mente por estar en la cárcel. Entonces, igual que hacía Lombroso, el método de analizar a los que están presos para determinar las causas de los delitos, analizándolos clínicamente o biológicamente, está mal encaminado el método, ¿verdad? Y, por ejemplo, el gran psicoanalista Freud, Sigmund Freud, decía que la cultura reprime las tendencias agresivas, generando una especie de control interno, que no los elimina, sino que los mantiene en el inconsciente, pero que las pulsiones desde el inconsciente buscan aflorar, producen una culpa que induce a la búsqueda de punición como manera de compensarla. Entonces el delito sería la manifestación de esta tendencia. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos
en sí mismos cometemos delitos para que nos castiguen después, pero que nosotros cometemos los delitos porque la sociedad, la cultura, reprime las tendencias violentas que tenemos y que estas tendencias violentas tienen que salir de alguna forma. Entonces, otra vez encontramos aquí una forma de analizar los delitos en base a cuestiones mentales, ¿verdad? Físicas o mentales, con alguna vinculación con la cultura, pero en esencia era también una cuestión interna de cada persona, ¿verdad? Entonces, tanto la criminología positivista como la criminología clínica fueron muy influyentes en su tiempo. Vemos el Código Penal de Guatemala, todavía tenemos un montón de influencia del positivismo. Vean, por ejemplo, el artículo 85, el artículo 86 del Código Penal vigente. Ahí están las medidas de seguridad, ¿verdad? Por tiempo indeterminado, lo que decía Ferri, ¿verdad? Las penas no tienen que tener un tiempo, sino son indeterminadas, ¿verdad? Ahí también hablan del estado de peligrosidad del sujeto, el artículo 86, ¿verdad? Otra vez, el estado de peligrosidad, Ferri lo menciona, Garófalo lo menciona, como la persona delincuente o la persona que está bajo un tratamiento tiene un nivel de peligrosidad. Y ahí hay varias índices de peligrosidad. Lo hablaba también Garófalo, ¿verdad? En el artículo 87, los inimputables, los que son enfermos mentales, el delincuente habitual, la vagancia, ¿verdad? Es decir, como condiciones peligrosas que pueden hacer a alguien más peligroso que otro tipo de delincuentes, ¿verdad? La embriaguez, la toxicomanía, ¿verdad? Incluso en algunos delitos, esto ya fue derogado por la Corte de Constitucionalidad, porque sí, algunos delitos se hablaba de peligrosidad para imponer la pena de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, en el parricidio o en el asesinato. En los Código Penal estaba igual para aplicarle la pena de muerte a alguien si era peligroso. Lo mismo que decía Garófalo, lo mismo que decía Ferri, que había que eliminar al delincuente. La Corte de Constitucionalidad modificó esto y a partir de eso, pues ya no tenemos pena de muerte en Guatemala. Pero a grandes rasgos, esas son las teorías de la escuela positivista y de la criminología clínica, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario que les haya llamado la atención? ¿Qué creen ustedes de estas teorías? ¿Será que son aplicables? ¿Será que tendrán algo de razón al menos en algunos delitos? ¿Qué creen ustedes? Sí, Viviana, por favor. Gracias, licenciado. Pues lo que usted comentaba, ¿verdad? Que antes se basaba mucho en el físico de los delincuentes para poder llamarlos de esta manera, ¿va? Pues yo le quería comentar una anécdota. Pues yo sé que ahorita pues los tiempos cambiaron muchísimo, ¿verdad? Pero nosotros una vez, yo estudiaba en la zona 1, ¿verdad? En el Inca, entonces íbamos para la casa en ese tiempo, la 51, porque era para acá, para Villahermosa, y se subieron un grupo de muchachos muy bonitos, ¿va? Todas ahí chuleándolos para todos, porque íbamos un buen grupo de compañeras y chuleándolos, y resulta que eran ladrones, bien vestidos, muy bonitos, se miraban hasta finos los patos, y resulta que eran ladrones. Entonces, la verdad es de que sí han cambiado muchísimo, muchísimo los tiempos, y vamos a que usted dice, va, si se mira el físico de la persona, ahorita ya ni eso, pues. No, totalmente. Yo creo que nunca fue el físico un indicador de una persona, eso no es delincuente, ¿verdad? Y cabal, como usted lo dice, hay muchos delincuentes que no tienen los rasgos físicos que dice Lombroso, que podía identificarse a un delincuente. Vamos a ver la realidad y a los que agarran son a los pobres feos, a los pobres que tienen cara de delincuentes, a eso los agarran, a los otros no los agarran, ¿verdad? Se les van porque precisamente no tienen la apariencia que se piensa que son tradicionalmente los delincuentes. Sí, Cantón, por favor. Muy buenas noches, mi estimado Javier. Nuevamente un gustazo escucharte y buenas noches a todas y todos. Y Igualmente. creo que, perdón, No, dale, dale. gracias. Pues creo que con lo que los ejemplos puntuales que planteaste del Código Penal, podríamos decir que nos estamos yendo
por la cuestión física o los parámetros de belleza, como mencionaba la compañera muy bien, pero que en la misma Facultad de Derecho en la Universidad de San Carlos, los paradigmas cambiaron no para mejorar, porque digamos que dicen que el universitario es rebelde, pero el universitario le llaman entre comillas acomodado. Muchos compañeros dicen es que estoy acomodado, por eso no hago nada o no participo, pero realmente podríamos decir que en términos de Freud están vencidos o se dieron por vencidos, porque hay una tendencia muy conservadora o neoliberal, digamos, en la Universidad de San Carlos, en función de que hay que estudiar únicamente los conocimientos o el tema de los cursos. Y por supuesto que hay razón que hay que estudiar los temas de los cursos, pero la ley orgánica de la Universidad de San Carlos dice que y estipula que no se permitirá la graduación de ningún universitario sin los conocimientos social, humanísticos y antropológicos. Y con base en eso podríamos decir que el aspecto cultural sí estaría en función de eso, en función de no solo lo cultural, sino que el sistema de ideas y lo cultural, porque el universitario de San Carlos, para incluirnos todos y todas, ¿verdad? Dejamos de ser universitarios sancarlistas. No estamos siendo, digamos, universitarios de una universidad pública porque estamos replicando todo el conocimiento positivista que vos bien mencionaste, es como lo hace cualquier universidad privada. Entonces quiere decir que la diferencia que existe entre una universidad privada y la universidad pública, que es la única en Guatemala, que es el único país que tiene una única universidad en el mundo, pública por lo menos, no está dando esa imagen, ¿no? Y no estoy diciendo como una cuestión de censura, ¿no? Lo que la gente llama crítica destructiva, sino que una crítica en función de mejorar, ¿no? La crítica siempre es para mejorar. Creo que la mayoría vamos a la universidad solo por adquirir conocimiento y el conocimiento no es lo único, ¿verdad? Por eso está el curso de sociología en la Facultad de Derecho, porque el conocimiento no es lo más importante, ¿ya? Como diría Einstein, es la creatividad para utilizar ese conocimiento lo que es lo más importante. Entonces creería que en términos culturales de la Universidad de San Carlos, estamos replicando el mismo positivismo que vos bien lo indicaste y te felicito, ¿verdad? Sos de los pocos catedráticos en la Universidad de San Carlos que plantea un análisis o un pensamiento crítico en función de decir, miren, preguntarnos por lo menos por qué el Código Penal todavía tiene aspectos del siglo XVII y el siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Solo con tener tablet, estar conectados virtualmente o tener un celular, no somos modernos o posmodernos. Tenemos un código que está atrasado, ¿no? ¿Ya? Y como estudiantes universitarios no estamos como increpando, diciendo, miren, esto es como un caso de análisis para que mejoremos, porque si nosotros no mejoramos, pues nuestras familias van a sufrir, porque los que llegan a la universidad van a sufrir de discriminación, de racismo por parte de la policía, por parte del ejército, por parte de las autoridades, porque no viven en la Cañada, no viven en los sectores donde el metro cuadrado cuesta $1,200, ¿no? Entonces creo yo que ahí este curso es fundamental para que los universitarios pues visualicemos eso. Pero también quisiera decir que aunque sea, digamos, positivista, el término de la Revolución Francesa, el contrato social, Rousseau, en cierta forma, tiene parte de razón de lo que está sucediendo el día de hoy, ¿verdad? Era lo que, pues quisiera, no sé cuál sería tu comentario, mi estimado Javier, y gracias por el espacio, vos. No, por nada, al contrario, siempre es muy importante que participen y yo creo que las participaciones como la tuya son fundamentales también porque, como bien lo decís, la idea del curso de sociología precisamente es hacernos pensar, hacernos
a través de los conocimientos y de las distintas teorías, identificar nuestra realidad también. Y en este caso, el tema del paradigma positivista está impregnado en no solo las leyes, sino en las instituciones y también en la cultura de quienes aplican la ley. Veamos a los policías. Ellos van a detener siempre a las personas pobres, a las personas con determinadas características físicas, a cómo se visten. Antes era a las personas de pelo largo, ahora es a las personas con tatuajes, ahora es a las personas con moto, a las que criminalizan, a las que persiguen, ¿verdad? Y todos sabemos que si alguien anda en moto es porque es más barato que un carro, que es más económico, la gasolina, que es más rápido llegar a un lugar, ¿verdad? No es porque tenga que cometer delitos y escapar huyendo y por eso tenga una moto, ¿verdad? Por ejemplo, o las personas que viven en los barrios marginales, zona 18, Villanueva, no todos son delincuentes, pero ahí se focalizan las estructuras de autoridades del Estado y no en donde cometen los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Entonces sí hay una cultura positivista que se ve incluso en la educación universitaria, ¿verdad? Hay que ver quiénes les están enseñando las otras materias para también ver si se puede ser crítico de lo que les están enseñando, ¿verdad? No solo se trata de repetir los códigos, no solo se trata de repetir las leyes, sino también de analizarlas. ¿Por qué existen así? ¿Por qué quieren proteger con ese sentido así? ¿De dónde viene la idea de las medidas de seguridad del Código Penal? Pues viene de una noción de que hay personas peligrosas que tienen que estar encerradas en tiempo indeterminado, y entre ellas las personas que no están en el molde tradicional, ¿verdad? Entonces sí, el estudiante tiene que ser crítico y tiene que investigar y tiene que, y me gusta mucho que motives a los compañeros que son más jóvenes, la mayoría, a que haga esto, ¿verdad? A que investigue. En el caso de Rousseau, definitivamente hay cuestiones de la escuela clásica que hay que rescatar. Y yo creo que el positivismo, de alguna forma, fue un retroceso a lo que venía en la escuela clásica, por lo menos en el tema del derecho penal, ¿verdad? La escuela clásica ya había determinado que los seres humanos son libres y racionales, y la escuela positivista viene a decir, no, los seres humanos no son libres, no tienen una racionalidad, ellos son víctimas de sus cuestiones físicas, biológicas, hereditarias. Y por supuesto que las personas que nos vamos a ver siempre desfavorecidos en esas teorías somos los de los países marginales. Imagínense ustedes que una de las teorías positivistas decía que se cometen más delitos en los países cálidos, en los países del trópico, que son todos los países de América del norte para abajo, por ejemplo, todos los países asiáticos, todos los países africanos, ¿verdad? Que estamos en las partes calurosas del mundo, porque en lugares fríos no se cometen tantos delitos, decían ellos, como en Suecia, Noruega, en Canadá, son lugares tranquilos porque no se cometen delitos ahí, es por el clima, ¿verdad? Entonces todos los que vivimos en países cálidos somos potenciales delincuentes por el calor, pero han habido ese tipo de teorías que en realidad lo que esconden es esa idea de ser superior sobre otros, ¿verdad? De ser superior una raza sobre otra y decir ustedes son salvajes, ustedes viven en donde hay calor, en cambio los evolucionados vivimos en lugares fríos y por eso somos superiores. Inglaterra, Suecia, Noruega, Estados Unidos, todos ellos tienen climas fríos en alguna parte del tiempo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ellos sean más evolucionados. Imagínense entonces, Hitler llegó a la cima de la civilización porque mató a un montón de gente. Entonces ahí se cae, digamos, esa teoría. Pero aplicando, digamos, el tema a la criminología, encontramos que la criminología positivista es un racismo disfrazado de un método científico. Sí, han habido algunas personas que han levantado la mano, por favor, si lo pueden volver a levantar para darles participación. Sí, por favor. Marisa primero, Marisa primero quería... Perdón. Sí, Marisa. Perdón, solo con el comentario, Lick, usted hablaba en algún momento en la exposición que
a los delincuentes eran vistos como haraganes, como huevones, como gente que no es inteligente. Sin embargo, sabemos bien que esas personas tienen una capacidad de análisis, de logística, o sea, de planificación, de organización, que si bien es cierto, no en todos los niveles, pues hay un delincuente así, sin embargo, sí lo hay. Entonces llama la atención que esa parte más que física, la parte mental o intelectual de ellos es, Claro. o sea, es bien complejo el hablar como el ser humano como tal. Entonces, adicional a eso, obviamente, como usted hablaba, la cultura, estos niveles o en los niveles en que estamos pobre, extrema pobreza y demás, para eso nos tienen así. O sea, la clase hegemónica le conviene que exista delincuencia en nuestras propias clases, matarnos a nosotros mismos de alguna manera. Sin embargo, creo que lo que más me llamó la atención es esa parte, que el delincuente no es tonto. O sea, por lo menos no lo que hemos estado analizando, ¿verdad? Hay Claro. gente que es bien, bien inteligente. Solamente mi aportación, Lick. Gracias. No, muy buena su aportación. Vamos a ver más teorías después y algunas que, como usted bien dice, la criminología crítica sobre todo, lo que hace es decir, la delincuencia no es nada más producto de las personas, sino que es provocada por personas que tienen el poder y que quieren que las clases que no tienen el poder estén envueltas en este tema de conflictividad. Vamos a ver ese tipo de teorías también, Marisa. Pero totalmente de acuerdo, ¿verdad? Está más que demostrado que la criminología positivista no resiste, digamos, un análisis más a fondo de la realidad, sobre todo nuestra realidad actual de la criminalidad. Imagínense, los delincuentes son enfermos mentales, ahora los criminales de cuello blanco, ¿qué son entonces? Los que hacen esas grandes estafas millonarias, los que generan pobreza por usar un banco y usar el dinero de los ahorrantes en temas que no eran los que estaban estipulados. Ahí no tiene nada de tontos, ¿verdad? Ahí se nota que hay una mente criminal muy fuerte detrás de esos actos criminales. Entonces no tiene que ver con temas raciales, no tiene que ver la criminalidad con temas biológicos. Está muy demostrado eso. Vamos a ver otras teorías que son más interesantes. Pero teníamos que mencionar también la criminología positivista. Alicia creo que también había pedido la palabra. Alicia Rivas, no. Parece que tiene ahí problemas con su micrófono, no sé. Bueno, si ya no hay más comentarios. Sí, Alicia. Ah, sí. Buenas noches, está diciendo Alicia. Ok. Bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, quedémonos ahí y seguimos la clase el día miércoles ya presencial para ver otras teorías sociológicas ya sobre la criminalidad. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches, Ah, Lick. Feliz noche, Lick. buenas noches. Buenas noches, Javier. Gusto de verte virtualmente. Un abrazo. Gracias igual, Gato.